Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy con este evento que nos hacen favor de acompañarnos. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se dieron este espacio para compartir con nosotros este tema tan importante que vamos a platicar hoy día, relacionado al tema de perfección, por lo cual tenemos dos invitados importantes que quisiera presentar y que nos van a acompañar en este evento para que justamente podamos compartir estas experiencias. Entonces, en primera instancia quisiera presentar a Nelly Mota, quien pertenece a SAP. Ella es líder de Latinoamérica para todo este tema de Sales Performance Management y quisiera darle la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, Nelly. Gracias por la invitación, Douglas. Un gusto estar acá con todos y pues esperando que también disfruten mucho de este break y la tarde de un jueves, muy a gusto, para pues hablar de temas que nos importan a todos y aprovechar para probar un muy buen whisky. Excelente. También nos acompaña por aquí nuestro sommelier, Sergio López. Mucho gusto. Gracias, Sergio, por acompañarnos aquí. Vamos a compartir cosas muy padres el día de hoy. Y bueno, sin más, por el momento, pues quisiera yo contarles un poquito acerca de lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña analogía de lo que es la perfección, como bien inicié la plática. Y sobre este tema, pues la perfección se alinea perfectamente en dos elementos. Uno, del tema de compensación variable y cómo llegar a un proceso de madurez bajo las mejores prácticas. Y bueno, esta analogía del whisky, donde vamos a hablar también de todo este grado de perfección que tiene que tomarse en cuenta para poder tener una calidad de un buen whisky, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Un poquito esa es la dinámica que vamos a llevar a cabo. Y bueno, pues para empezar a abrir un poquito ya la plática que traemos preparada y que queremos interactuar y compartir con ustedes, pues quisiera aquí comentarles un poco lo que es Sales Performance Management, que es al final un concepto con el cual se puede mejorar todo el desempeño comercial. Y esto a través de un modelo de incentivos que a través de una plataforma automática podamos tener un buen nivel de madurez o perfección, que es lo que estamos buscando acá. Y en ese sentido, SAP Commission, que es la solución que en este caso nosotros consideramos que es la mejor y que nosotros justamente comercializamos, es la que nos permite llegar a este grado de perfección y sobre la cual pues haya mucha experiencia. Es una plataforma que ya tiene varios años en el mercado, que tenemos muchas implementaciones exitosas y sobre la cual vamos a hacer un poquito esta analogía. Y para eso, y abrir un poquito, como decía ya, esta plática, me gustaría, Nelly, aquí preguntarte un poquito, ¿cómo podrías tú hacer esta similitud entre el grado de perfección de manera conceptual en base a lo que tú conoces del tema de lo que serían los procesos y automatización de Sales Performance Management versus un tema de perfección en un whisky? Pues Douglas, ya lo esbozabas un poco, ¿no? En esta introducción que estás haciendo. Realmente Sales Performance Management como tal es justamente pensado para llegar a esa perfección. Ningún equipo comercial, ninguna empresa planea para fracasar, ¿no? Evidentemente. Entonces, esa planeación realmente parte de esa búsqueda de la perfección. El reto que tenemos como organizaciones es que precisamente nos encontramos con múltiples factores y ya veremos esas analogías que seguramente Sergio nos va a ayudar a hacer más adelante, pero una de ellas que realmente me parece una de las más importantes es el tiempo, ¿no? El tiempo de saber en dónde estoy parado hoy versus mis KPIs, lo que se espera de mi trabajo. Por otro lado, tenemos a factores externos, ¿no? ¿Cómo controlo si es que realmente los imponderables o, digamos, contexto en general para las empresas? Y realmente, ¿cómo puedo estar haciendo esa proyección de qué pasaría si yo cambio algunas de las condiciones? No sé, incremento, disminuyo, cambio mi modelo del go-to-market, etcétera.
y lo hemos visto hasta el cansancio últimamente en todos estos eventos virtuales que son pues enriquecedores, pero que también parten mucho de esta base, ¿no? De tener en cuenta y prepararse para esta disrupción que ya llegó para quedarse y sobre todo para acelerar estos procesos y optimizarlos cada vez más. Entonces, creo yo que este tipo de plataformas y la tecnología realmente está pensada en general en este proceso, evidentemente, para gestionar a nuestros equipos o que generan revenue directamente o que lo habilitan o lo influencian, ¿sí? Entonces, me parece muy relevante el tiempo, el tema de los factores que de pronto no podemos controlar, pero sí podemos medir y prever, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría aportarte, Luis. Muchísimas gracias, Nelly. No, pues y en ese sentido, hablando un poco de pues, este proceso de maduración y lo que esto nos pueda conllevar, hablando un poco ya del tema de Sales Performance Management, pues empezamos con un tema de buscar primero automatizar nuestro proceso para poder tener algo un poco más confiable, un poco mucho más sencillo, porque esto a veces toma mucho tiempo el poder gestionar. Mucha gente todavía lo hace de manera manual o utilizando herramientas como el Excel, lo cual pues hace esto que sea un poco tedioso. Pasar a un siguiente nivel en el cual ya podríamos tener cierta análisis de información sobre la cual ya podríamos evaluar cómo está este concepto de compensación variable y qué tanta rentabilidad tiene versus lo que hoy estamos pagando. De tal manera que entonces ya me permite tener un grado de madurez sobre el cual vamos justamente avanzando a una siguiente etapa y teniendo ya este tipo de información. Pasaríamos a otro tercer nivel donde ya llevamos entonces a crear ciertos modelos basados en esta información que ya pudimos analizar y empezar a hacer estos escenarios con los cuales pudiéramos ir jugando y buscando esa perfección en el pago de incentivos para finalmente llegar a hacer los ajustes de manera ya más constante y con algo un poco más analizado y entonces llegar a la perfección de poder realmente incentivar, ¿no? Entonces, por ahí, hablar un poquito de estas etapas de maduración o de llegar a la perfección, que esto es lo que pues, se va a asemejar mucho a un proceso, pues en el caso de llegar a un whisky perfecto, ¿no? Un whisky muy, muy bueno. Y en ese sentido, Nelly, y haciendo esta analogía y las etapas, ¿cuáles consideras tú que serían aquellos indicadores o semáforos que debiéramos nosotros identificar para saber si vamos por buen camino y si estamos llegando a este grado de madurez que estoy yo comentando? Ese es un buen punto porque creo que nos permite identificar justamente en dónde estamos, ¿no? En estos tres niveles que hablabas. Y hablando justamente de madurez, creo que el primer síntoma que podemos identificar en nuestras organizaciones es cuando necesito hacer un cambio, necesito acompañar mucho más veloz la estrategia de mi negocio versus el ritmo que nos exige nuestro cliente. Ya sabemos que hoy más que nunca todo está centrado en la velocidad, en el nivel de atención, calidad, etcétera, todo en base a la experiencia. Entonces, básicamente yo diría, si realmente no somos capaces de acompañar esta agilidad que nos exige el mercado, tenemos ahí un punto a revisar interno, ¿no? Por otro lado, si realmente no estoy teniendo este retorno sobre la inversión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que donde yo pongo un peso estoy recibiendo 3, ¿no? Hay realmente un incentivo que está colocado donde debe ir y tenemos A, B, C y D argumentos para decir este es el camino correcto o en paralelo empezar a hacer cambios y tener sistemas como el nuestro que te permite realmente identificar antes incluso de ir a esos cambios. Entonces, yo diría que finalmente uno muy relevante también es si estoy realmente teniendo errores. Imagínate que está pensado el presupuesto para lograr objetivos, pero contrario a esto estamos teniendo pérdidas. Entonces, es sumamente relevante porque a nivel global, ¿no? Las organizaciones están gastando, pues invirtiendo, yo diría, realmente como un segundo inversión después de la nómina en todo lo que tiene que ver con pago de compensación variable. Entonces, si tenemos un 1% de error, ya podríamos estar teniendo y voltear a ver si realmente es aquí donde tenemos que priorizar y continuar con todo nuestro proceso de transformación digital. Entonces, creo que esos tres podrían ser, Douglas, desde mi punto de vista, los síntomas que si nos hizo clic por ahí 1 o 2, es momento de revisarlo. Maravilloso, Nelly, te agradezco mucho y gracias por todo, por compartir esto basado en la experiencia y en todo lo que tú has visto a nivel de lo que has encontrado en las diferentes industrias y con las diferentes necesidades.
Pues con esto terminamos de platicar un poquito de lo que significa este proceso de madurez y de llegar a la perfección para el tema de compensación variable. Y quisiera ya cederle la palabra a Sergio para que ahora sí nos explique un poco el tema de cómo esto se asemeja y que nos explique el proceso de maduración que debe de llevar una elaboración de un buen whisky. Sí, por supuesto. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Douglas. Muchas gracias, Nelly. Y todos ustedes, bienvenidos también. Vamos a platicar un poco sobre esta semejanza que vamos a encontrar entre el whisky y cómo podemos encontrar esta solución que puede estar esta relación. Y bueno, principalmente algo que va a ser la base, pues va a ser los ingredientes, ¿no? Nuestra materia prima, que creo que eso va a ser la herramienta en sí, ¿no? Lo que podemos encontrar, que va a ser nuestra base. Para hacer un whisky, y perdón, ya me voy adelantando, no sé si tienen por ahí, se les envió su kit, si tienen por ahí sus whiskies, acérquenlos, ¿no? Tráiganse unos vasitos, puede ser un vasito, una copita, en donde tengan, para que los podamos ir probando también. Vienen ahí en su cajita unas nueces, si también las quieren ir abriendo, podemos ir platicando también un poco mientras vamos haciendo. Si alguien llega a tener alguna duda y también alguna duda sobre lo que nos acaban de platicar Douglas y Nelly, nos lo pueden hacer llegar mediante los comentarios, ¿no? En un comentario en el chat nos lo pueden hacer saber y el equipo aquí nos va a hacer llegar sus comentarios o sus dudas y con todo gusto podemos estar al pendiente y vamos resolviendo cualquier duda que pueda surgir. Entonces, bien, para hacer un whisky, pues bueno, lo más importante, como les comentaba, va a ser la materia prima. Que la materia prima básicamente van a ser dos cosas. Vamos a necesitar agua, y el agua tiene que ser de primerísima calidad, porque mientras mejor sea el agua, mientras más pura, mientras más cristalina, pues vamos a poder obtener mejores aromas y sabores del grano o las semillas con lo que nosotros vamos a hacer el whisky. El whisky básicamente se va a hacer con cebada, con la cebada, pero la cebada pues es una semilla que tiene muchos almidones. Y para poder fermentar necesitamos azúcares o carbohidratos que los vamos a convertir eso en alcohol. Entonces, primero tenemos que convertir esos almidones, los tenemos que pasar a azúcares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante un proceso que se llama el malteado, que en realidad es como si nos pusiéramos a germinar las semillas. Entonces tenemos todas las semillas de cebada, las ponemos a germinar, empieza a salir una pequeña raicilla, y una vez que sale la raicilla, vamos a secar, lo vamos a deshidratar, y entonces eso nos va a ayudar a que empiece a convertirse los almidones en azúcares. Ya que lo tenemos, vamos a poner todo esto a remojar y entonces vamos a diluir los azúcares que se están generando en un líquido dulce que posteriormente se fermenta. Y una vez que tenemos ese fermentado, nos queda pues una bebida alcohólica de alrededor de unos 8 grados de alcohol y posteriormente eso lo vamos a destilar, ¿no? No hay mucha regulación en el mundo sobre whisky, porque whisky lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, ¿no? Aquí en México, de hecho, hacemos whisky, en Estados Unidos podemos mucho whisky. Los que llegan a tener más regulación del whisky van a ser los escoceses, porque protegen mucho su producto, y lo normal es que se haga una destilación en un alambique, y tiene que ser una doble destilación en alambique, que suele ser lo más común, y sobre todo para los whiskies que se hacen solo de malta, que esa es nuestra base. También podemos tener algunos otros whiskies que se hacen a base de otras semillas, por ejemplo el maíz, que es mucho más fácil de obtenerlo, es más barato, y entonces vamos a tener aromas y sabores también muy intensos de maíz, que eso se acostumbra mucho aquí en América, ¿no? En Estados Unidos, el bourbon y todas estas bebidas se hacen a base de maíz y por eso tienen sabores más intensos que un whisky escocés. Y entonces algo que tratamos de hacer los escoceses buscando esta perfección en sus materias primas, pues tratar de mezclar un poco la sutileza, la ligereza de whiskies de malta de cebada con los whiskies de maíz y entonces hacer un balance para que no quede un whisky muy ligerito y tener un whisky un poco más intenso, ¿no? Cada uno de estos va a tener sus diferencias y cada uno de estos va a tener sus diferentes procesos para poder llegar a obtenerlos. Entonces, bien, los whiskies que nosotros vamos a catar el día de hoy, vamos a tener dos whiskies principales. Va a ser un whisky japonés, que sí suena raro, ¿no? Un poco de whisky japonés, ¿no? Sí. Es difícil encontrar whisky japonés. Pero curiosamente, ¿no? De esta bodega que vamos a probar, que es la bodega Suntory, ¿no? Esta destilería Suntory en Japón. Es una destilería que lleva ya varios años ganando el premio como el mejor whisky de todo el mundo, ¿no? Porque están haciendo cosas muy interesantes. Esta bodega se origina con un señor que se llamaba Shinjiro Tori en 1923, por ahí así, que empieza este señor y resulta que él empezó a trabajar desde muy joven como comerciante y en uno de esos lugares donde trabajaba tenía que comerciar con bebidas destiladas y entonces él empieza a probar para ver calidades y todo y le empieza a gustar y dice, oye, ¿por qué no podemos hacer algo de una calidad excelsa aquí en Japón?
Y empieza a estudiar, consigue gente también preparada que sabía cómo hacer el whisky y busca diferentes lugares y funda una destilería en una ciudad que se llama Yamazaki, que fue su primera destilería. Y empiezan a hacer el whisky, ¿no? Pero este señor, tratando de buscar todavía un poco más de perfección y todo, dice, pues me faltan todavía las condiciones similares a las de Escocia para crear un producto que se parezca allá. Y entonces empieza a buscar por todo Japón y se va hacia el centro de Japón. Y en el centro de Japón es una zona más montañosa, más fresca. Y ahí le llama mucho la atención que el agua que corre por estas montañas es un agua muy, muy pura, muy cristalina, un agua baja en mineralidad, que eso va a ayudarle a que se produzca mejor el whisky. Entonces él dice, pues este es el lugar donde tenemos, ¿no? Y aparte, como está en la montaña, son climas más frescos y en cuestión del añejamiento, pues va a hacer que su añejamiento sea mucho más paulatino. Claro. Mientras más calor haya, pues bueno, va en las barricas, pues se puede empezar a evaporar el alcohol, va a ser más rápida esa maduración. Y en este caso, pues lo que queremos es que no sepa a madera. Lo que buscaban es resaltar esas notas del cereal con el que se está haciendo, ¿no? Entonces, funda esta destilería, que es en Jukuchu, ¿no? Ahí es en donde va a tener esta destilería, y empieza a crear whiskies principalmente de malta de cebada aquí. Para tratar de dar el balance, ahí hace puros whiskies de malta de cebada en esta destilería, pero él trata de hacer un balance y hacer un whisky un poco más jovial, ¿no? Algo que sea fácil de beber, agradable para todo el mundo. Y entonces trata de buscar otro lugar donde pueda producir, pero ahora un whisky a base de maíz, ¿no? O de otros cereales. Entonces se va a buscarlo y se va hacia el sur de Japón, en una península, que es la península de Chita, y pues está ahí en el puerto, ¿no? Y también algo interesante es que Japón pues, no produce maíz, ¿no? En realidad Claro. tiene más el arroz, un poco de la malta, pero no hay maíz, entonces tienen que importar el maíz y pues les queda mucho más cercano el puerto, llegan los barcos con el maíz, lo dejan ahí en la costa, en el puerto, y ahí a un ladito tienen la destilería y hacen los whiskies de maíz. Aquí estos whiskies de maíz, normalmente se puede añejar el whisky en maderas de roble o en maderas de acacia, ¿no? Sobre todo se busca robles que no tengan tanta porosidad, que no tengan tanta penetración del líquido a la madera, porque si no va a ser una sesión muy fuerte. Aunque en este caso, como tienen el maíz, pues bueno, buscan un roble que le dé un poquito más de intensidad de aromas y sabores, que va a ser el roble americano. Entonces meten ahí y después juntan de estas dos destilerías de solo maltas y la destilería de maíz, los juntan los dos y los producen así. Y queda un whisky que va a ser lo que vamos a probar en este momento. Entonces, si tienes un whisky, por favor, Pues ahora sí, vamos. Por favor, Vamos a lo bueno. Vamos a servir un poquito de whisky. Usualmente el whisky. Muchas gracias. Usualmente el whisky, y como un dato ahí de cultura general, el whisky, pues normalmente nosotros lo tomamos con hielos, ¿no? Lo solemos decir que lo tomamos en las rocas. Las rocas. ¿Y esto por qué? Porque en el norte de Escocia, no digo ellos, pues hace mucho frío allá arriba, pero cuando ya viene el verano, que su verano es de 18 o 20 grados, pero ya están muriendo de calor, y como pues, la bebida ya empieza a sentirse un poquitín más alcohólica, lo que hacían es que tomaban unas piedras, no había hielos en ese entonces tomaban piedras y las piedras las metían al vaso. Son piedras muy duras, ¿no? Como mármol, ¿sí? No porosas, las metían al vaso y eso hacía que se enfriara, se refrescara un poco el destilado. De ahí viene el nombre de las rocas. En las rocas, ¿no? Justamente en las rocas. Por las piedras, wow, fíjate. Precisamente. Y entonces suelen tomar un poquito fresquito, ¿no? Se puede poner un poco de hielos. Hay personas que, los muy tradicionales, dicen, no, mejor hielo no, porque el hielo a fin de cuentas se va a diluir y va a diluir la bebida, entonces va a bajar un poco los aromas y los sabores. Se pueden poner las piedras, ¿no? Hoy en día ya hasta venden, algunas tiendas de especialidad venden las piedras, ¿no? Para enfriar el whisky. Pero bueno, se puede tomar así solito. Hay copas, vasos, en lo que ustedes tengan, lo podemos hacer, ¿no? Como pueden darse cuenta, en este caso del whisky, nosotros tenemos un color, un amarillo muy clarito, un amarillo pajizo. Es interesante este color porque este whisky no nos dice aquí la edad, qué tanto tiempo se añejó, no nos lo mencionan, porque en Japón no es reglamentado que lo tengan que poner, pero vamos a tener un whisky que tiene alrededor de 8 años en barrica, ¿no? Si ustedes comparan, aquí seguramente conocemos los tequilas, ¿no? Un tequila añejo, que el tequila añejo tiene un color muy café, muy intenso. Un tequila añejo, para llegar a ese color aquí en México, nos tardamos 1 año. En 8 años nosotros tenemos un color muy clarito, muy clarito. ¿Esto por qué? Por el tipo de clima que hay. Estamos en un clima muy frío, muy fresco, entonces esa maduración que va a ir teniendo el whisky en la barrica va a ser muy lenta, muy despacito.
Con un whisky, perdón, con un tequila, aquí el tequila añejo, pues hace mucho más calor, estamos en Jalisco, ¿no? Va a tener más sesión, más aromas, más sabores y va a ser más intenso el sabor de la madera. En este caso, con los 8 años, ahorita lo vamos a oler y van a ver que casi esas notas, esos aromas que tenemos de madera son muy sutiles y más bien lo que podemos encontrar en este whisky, y tengan cuidado un poco al olerlo, porque van a sentir mucho la nota alcohólica. El whisky normalmente sale a la venta a 40 grados de alcohol, sobre todo un whisky escocés mínimo tiene que tener 40 grados de alcohol. En el caso de este japonés tenemos un poquito más, alrededor de 43 grados. Entonces, si lo huelen muy fuerte, les va a molestar un poco el nariz. Entonces, traten de abrir la boca y así lo huelen con la boca abierta y van a percibir los aromas más sutiles, más suavecitos. Entonces, en este caso, no sé si lo pueden percibir, pero esas notas de madera casi no las encontramos. Vamos a tener más bien algunas notas un poco como de fruta, no algo de manzana probablemente, una notita de durazno o un poco de piña. Y esto ya es lo que se torna muy interesante, ¿no? Porque ya empiezas a degustar el tema ya no solamente por el sabor, sino por aromas. Por aromas y una vez que puedes entender, porque es más o menos lo que ustedes comentaban, ¿no? Con cualquier solución y cualquier cosa que tengamos que ver, los factores externos son los que van a influir mucho para poder obtener un resultado. Y a veces pensamos que para hacer una vida alcohólica, no un vino, un whisky así, pues es muy romántico y qué bonito y qué padre, pero a fin de cuentas sigue siendo negocio como todos. Entonces, de repente te sale un bomberazo y tengo que arreglarlo y tengo que componer y esta barrica ya se me está pasando, ya se me rompió. Entonces, hay que estar muy al pendiente de todas estas cosas y como bien lo dijeron, mientras más información tengas, que normalmente pues aquí se va a probar, pues, por lo menos cada 15 días se prueba cada barrica, vamos probándolo, entonces pues vas revisando cómo está la situación y puedes ir cubriendo todos esos detalles que puedan surgir a futuro. ¿No? Y en este caso, por eso mismo también, no tiene un año en particular, porque es conforme va madurando el whisky, solito es que te va diciendo, ya es el momento de que lo envasemos, y ahora sí, ¿no? En este caso. Entonces, como lo pueden notar, tiene esas notas de fruta, pero también tiene unas notas un poco herbales, tal vez una ligera nota de vainilla también, ¿no? Que viene esto por ese añejamiento muy lento en las barricas. Bueno, pues esperemos que allá estén degustando también. Que ya, que puedan ir probando. Al final que nos compartan un poquito la experiencia también, ¿no? Si les gustó también, nos dicen qué les parecieron los whiskies. Entonces vamos a probar un poquito, ¿no? En este caso, den un trago pequeño y traten de calentarlo un poco en la boca. Si pasamos muy rápido el whisky, puedes sentir mucho el golpe del alcohol y entonces no nos va a dejar de gustar y percibir bien los sabores. Entonces den un traguito, calienten un poco en boca. Y van a poder notar, ¿no? Estos sabores tan ricos, ¿no? Tan sabrosos que vamos a tener. Esa notita medio dulzona, un poco de miel. También algo complejo al final, vamos a tener unas notas un poco especiadas. Algo de vainilla, vamos a tener un poquito como algo de canelita, algo de pimienta blanca. Y es que aquí, haciendo este ejercicio, ya le pones atención realmente a todo lo que significa un buen whisky, ¿no? Así es, ¿no? El ir buscando estas características que tal vez a veces, pues bueno, vamos y ya tenemos nuestra marca preferida de whisky y esa a la que estamos acostumbrados, pero si ponemos un poquito nuestros sentidos a analizar lo que tenemos aquí enfrente, pues nos ayuda también a abrir el panorama, ¿no? Y a ver entonces, pues, hacia dónde es que queremos ir y qué es lo que nos gusta, ¿no? Justo. A fin de cuentas. Como lo podrán notar, tal vez van a sentir mucho esa nota alcohólica, es muy cálido en boca, no muy cálido, pero de 43 grados de alcohol. A veces si llegan a sentir muy fuerte el alcohol, como les decía, se puede refrescar, poner un poco de hielo, ponerle algunas piedritas de estas para refrescarlo, o también se puede poner un chorritito de agua, ponerle unas gotitas de agua aquí en su copa, les puede ayudar a que se baje un poco la sensación del alcohol y van a percibir mucho mejor esos aromas y sabores que tenemos en la copa. Y bueno, junto con su kit les enviamos ahí unos sobrecitos, vienen algunos frutos secos, una bolsita de frutos secos, viene otro que es unos berry nuts, que son como unos pretzels que tienen también un poquito de peanut butter, y tenemos unos chocolates. Entonces, algo que suele ser difícil, pues normalmente el whisky lo tomamos ya como un digestivo, ¿no? Ya terminamos la comida, acompañando el café, que queda bastante bien. Y a veces por esa nota alcohólica pues no somos tanto dados a maridar el whisky con algunas otras cosas. El whisky suele quedar por estas notas que nos regala la madera, no este trabajo que tenemos en barrica, nos va a dejar muchas notas también, un poquito de esos nueces o de pues, las semillas como tal, ¿no? Que nosotros en la somillería les llamamos frutos secos.
También en este mix que tenemos por acá, van a venir algunos frutos deshidratados. Viene un poco de manzana, viene algo de piña deshidratada, unos arándanos. Entonces pueden tomar un poquito de ellos, ¿no? Tomen un poquito, váyanlos comiendo y combínenlos con su whisky. Y vean ese efecto que va a tener, ¿no? Se va a suavizar un poquito la nota alcohólica, tal vez vamos a acentuar esas notas de la nuez de la India o de las nuecesitas, los cacahuates que vienen unos cuadritos de manzana deshidratada por acá. Entonces, sí, acá es donde ya viene la explosión de Aquí. todo el sabor, ¿no? Y la combinación de un buen whisky con algo. Exacto, con algo que le da, y el chiste del mariaje es que se complemente uno con otro, ¿no? Que podamos hacer esa explosión de lo que me está diciendo el whisky en la copa con lo que me está diciendo el alimento que vamos a tener, y entonces se juntan y nos va a dejar pues, una experiencia todavía mucho más agradable que si lo consumimos todo por separado. No, es otra experiencia, ¿eh? Muy rico. Y entonces, como les decía, este whisky en realidad es un whisky, y curiosamente, ¿no? Y fue la verdad sin planearlo mucho, el whisky se llama Toki. Y el Toki en japonés es tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace este whisky? Lo hace el tiempo. Te prometo que no sabía nada de eso, Sergio. No Y estaba así es. coordinado, me estoy dando cuenta muy bien. Sí, y creo que la verdad es que eso es, ¿no? Creo que es lo que da la perfección en todo en lo que hacemos, ¿no? Es la madurez, el ir cuidando todos los aspectos que tenemos alrededor, y al mismo tiempo es el que, pues, a fin de cuentas nos hace ser mejores en lo que hacemos, ¿no? No, pero fíjate, cosas tan interesantes como el agua es súper importante. O sea, es uno de los primeros elementos que se lo hacemos así, pues tenemos que tener cuidado con toda la base que va a generar realmente mi producto final, ¿no? Sí, y en realidad son cosas mínimas que tal vez las pensamos superfluas, pero en realidad esos detalles es lo que hace que funcione, ¿no? Y al final tengas un producto pues de una calidad así, ¿no? No sé qué tantos de ustedes hayan tenido oportunidad de probar un whisky japonés, pero como se dan cuenta es un whisky muy sutil, muy suave. A veces la gente dice, ay, es que los whiskies son muy intensos, no tienen mucho sabor de los cereales. Y en este caso es un whisky muy ligerito, tal vez hasta esas notitas, algo de flores, lo pueden encontrar, aromas y sabores de flores, que complementa muy bien, ¿no? La vida y la experiencia como tal. Yo, siéndote honesto, no tenía conocimiento que había whisky japonés. O sea, siempre te vas con los escoceses o irlandeses, ¿no? Pero mira, esto es parte del aprendizaje y que salen productos nuevos todo el tiempo, ¿no? Sí, quedan cosas muy interesantes. Pero bueno, entonces tenemos este whisky, ojalá que les haya gustado, ¿no? Tienen ahí un poquito más, si quieren ir sirviendo un poquito, vamos a probar otro, entonces, pues vamos a ir adelante. Bien, entonces ahora vamos a probar otro whisky, ¿no? El siguiente whisky que vamos a probar es un whisky, este sí es un whisky escocés, ¿no? Y platicando un poquito sobre los diferentes tipos de whisky, en Escocia vamos a tener como dos familias principales de whisky, que van a ser los whiskies que se hacen únicamente a base de malta y los whiskies que se hacen a base de granos o de otras semillas. Así como lo platicamos un poquito, tenemos solo las maltas de cebada y los que se hacen con otros granos, que en este caso sí puede ser maíz, pero también se pueden utilizar otros, que vamos a tener centeno, vamos a tener trigo, algunas otras semillas así, sorgo también llegan a poner un poco, y entonces se elaboran por separado, ¿no? Se van a elaborar por separado. Y la gran mayoría de los whiskies que nosotros conocemos, o que hay muchos en el mercado, van a ser una categoría que se llama Blended Scotch Whisky. Que al ser un Blended Scotch Whisky quiere decir que tiene una parte de un whisky de malta de cebada y una parte de un whisky de maltas de grano. Ya son las mezclas, y eso se mezcla, y eso se mezcla. Aquí la cosa es que el grano, cuando tenemos los whiskies de maíz o de grano, van a ser sabores un poco más intensos, más potentes. Entonces suelen tener un poco más de peso, más intensidad que lo que acabamos de probar del whisky japonés. El whisky que vamos a probar es un whisky bastante interesante, es uno que se llama Grand Ole Parr, ¿no? Es un whisky que tiene mucha tradición. De hecho, lo elegimos aquí porque fue uno de los primeros whiskies que abrieron el mercado del whisky en México. En México. Tiene mucha tradición, ¿no? Uno de los principales lugares donde se empieza a vender el whisky en México, y fue por personalmente creo que fue un poco por la peculiaridad que tiene la botella. Es una botella diferente, cuadradita, ¿no? Muy bonita. Y entonces, pues bueno, hizo que empezara a posicionarse en el mercado. Y bueno, por eso vamos a platicar un poco de este whisky, ¿no? Este whisky, un dato curioso, toma su nombre de un señor que se llamaba Thomas Parr, ¿no? Y bueno, pues le decían el señor Old Thomas Parr, ¿no? Porque pues era un señor que se considera que es la persona más longeva
que vivió en Inglaterra. 154 años tuvo el señor. Es inglés el cuate, entonces. Es inglés el señor. Él tuvo 154 años y algo que pues lo notaban mucho, no recuerdo si fueron 8 o 10 monarcas ingleses que él vivió. Y algo que consideraban de él, pues que con el tiempo, con los años, pues bueno, uno va ganando más sabiduría, ¿no? Y entonces le llamaban que era el señor sabio, era un sabio a donde todo el mundo iba a buscar consejo y pues se volvió todo un referente para Escocia. De hecho, le hicieron un día nacional al señor Old Parr por lo mismo que tenía, ¿no? Al señor Old Parr. Y entonces, pues bueno, tratando de hacer un poco el homenaje a este señor Thomas Parr, unos hermanos fundan una destilería y tratan de hacer su whisky a ese honor, como de este tiempo que ganó el señor por esta longevidad, ¿no? Le hacen su whisky en homenaje, ¿no? Y en realidad, principalmente, o bueno, antiguamente se llamaba Ancient Old Parr, era como se llamaba el whisky, y después le cambiaron el nombre a Grand Old Parr, ¿no? Ahora se llama así, Grand Old Parr, pero es lo que vamos a tener. Este whisky se hace en Escocia, este sí es un whisky escocés, se hace en el norte de Escocia, en una región que se llama Speyside, ¿no? Es una zona de Speyside. Este se produce en diferentes destilerías, ¿no? Vamos a tener varias destilerías, y después de que se hacen los diferentes whiskies es como se mezclan y se dejan añejando ahora sí. Se hacen en esta zona, es una zona muy, muy al norte, está el cauce del río Spey, de ahí viene el nombre de Speyside, el río Spey, y también es un río que tiene agua muy, muy pura, que le va a dar la calidad. De hecho, la gran mayoría hoy en día de los whiskies de calidad de Escocia están en esta zona de Speyside, con el río Spey, de donde toman el agua. Estamos muy al norte, entonces contaminación casi no hay nada, es un aire muy limpio, una zona muy fría, donde la nieve cae, es una nieve muy pura, que después con el deshielo se vuelve agua cristalina perfecta para hacer whiskies. Aquí en este caso vamos a tener una pequeña diferencia con el whisky japonés. El whisky japonés, como les decía, no tiene mínimos o máximos de añejamiento. En el whisky escocés sí tenemos mínimos de añejamiento. Okay, esa es una de las diferencias importantes. Y son mínimos que tal vez nosotros decimos, sí, pues es que pues es poquito. No es tanto. No es tanto, porque en realidad si tenemos solo de maltas van a ser 3 años de añejamiento. Si tenemos un whisky que va a ser de granos, de diferentes semillas, tiene que tener un añejamiento mínimo de 4 años. Pero lo más curioso es que raro quien saque a la venta un whisky de 3 o de 4 años. Lo más común es que los whiskies salgan a la venta de 12 años. Como en este que nosotros tenemos aquí, ¿no? Van a poder ver que dice 12, que eso nos da la indicación de la edad. Y podemos tener whiskies que van a tener un poco más de años en barrica, pero en Escocia si dice 12 quiere decir que el whisky de todas esas mezclas que hicimos tiene que tener mínimo 12 años. No puede haber whiskies más jóvenes y hacemos un promedio, no. Mínimo 12 años y de 12 para arriba podemos mezclar. Entonces, en este probablemente tendremos whiskies de 15, de 18 años, con algunos más jóvenes de 12 años, y se hace la mezcla y eso le va a dar la complejidad de aromas y sabores. Entonces, ese es el mínimo en el caso del escocés. En el escocés de 3, 4 años, dependiendo de qué estilo es, pero lo más común es que salgan de 12 años. La gran mayoría son de 12, algunos salen a 10, pero la gran mayoría de los comerciales suelen salir a 12. Okay. Casi todos salen a 12 años de añejamiento. Y eso pues les da también esa complejidad, esos aromas, esos sabores tan interesantes. Bien, bueno. Pues vamos a lo que faltaba. Vamos a vaciar nuestras copitas. Si ustedes tienen otro vasito, si tienen por ahí, se pueden servir en otro vasito. Y bien, Douglas. Pues vamos a probar un poquito de este whisky. Y en este caso algo que pueden notar desde un principio, el color. Van a ver que el color ya va a ser mucho más intenso. Es más intenso. De hecho, se ve la diferencia muy rápido. Vamos a tener que en este caso es un color más ambarino. Lo que vamos a encontrar en nuestra copa es un color ambarino. Lo alcanzan a percibir. Ya sea más doradito, ámbar. No vamos a tener un color, una tonalidad de oro viejo. Que esto nos habla también un poco más del tiempo de añejamiento. ¿No? El añejamiento que vamos a encontrar, que pues, vamos teniendo estas notas. Si lo acercan a la nariz, vean cómo cambia. Sí. Va a cambiar bastante. En este caso, una de las cosas particulares que encontramos en los whiskies escoceses es que como el agua suele pasar mucho por piedras, la zona norte de Escocia es una zona muy rocosa, hay mucha piedra. Y entonces, como va pasando por todas esas piedras, llega a reflejar esas notas minerales en el whisky.
como tal. Entonces, no sé si lo pueden percibir, huele un poco como a piedras mojadas. Si alguna vez han estado cerca de un río, ¿no? En la orilla del río, que vamos a caminar o así, huele a esas piedras mojadas que tenemos alrededor de los ríos. Así como tenemos esas notas de piedras mojadas, también vamos a encontrar algunas, empezamos a notar algo de frutas, tal vez no frutas tan ligeras como en el anterior, Ok, que tenemos esas notas de manzana, durazno, algo muy suavecito. ligerito. Aquí tal vez ya tenemos una nota como de un plátano, pero un plátano macho, ¿no? Un plátano macho maduro, ya de esos que están listos para ponerlos a freír, ¿no? Una cosa así, esos aromas pueden empezar a salir. También tenemos unas notas de madera, ¿no? Empiezan a salir notas de madera, notas especiadas también vamos a tener, ¿no? Y percibimos ese, sí, un poquito de algo de cardamomo, vamos a tener también unas notas especiales de canela, un poco de pimientas, ¿no? Que todo eso también viene por el efecto de la barrica, ¿no? El agitamiento de la barrica. Aquí en Escocia, por ley, se tiene que añejar en barricas de roble americano, tiene que ser roble americano. Y lo más curioso es que suelen ser barricas previamente utilizadas. Ah, ya, o sea, No son nuevas, se tuvieron que utilizar. Y lo más curioso es que suelen ser ya sea o de Jerez, que se produce en España, o de Bourbon, de whisky de Estados Unidos. Entonces, una vez que ya añejaron en Estados Unidos, son barricas nuevas para Estados Unidos, ya que pasó el tiempo, las mandan a Escocia y en Escocia, ya. ¿Y eso para qué? Para que tomen un poquito más de aroma y sabor de lo que contuvo previamente. O sea, entonces podemos jugar con eso. De ahí se adquiere entonces vamos a las jugar propiedades. de Jerez o esas notas de, a veces llegan a tener unas notas más de maíz, un poco que huele como a más, o así. Esas notas van a venir de la barrica, porque aquí bueno, el maíz va a ser más ligero. Y si gustan probar su whisky, salud. Saludita a todos. Así es muy diferente. Si prueban el whisky, este de aquí es otra cosa en boca, ¿no? Se siente mucho más intenso, más potente, los sabores también mucho más marcados. El alcohol tal vez un poquitín más suave, ¿no? Que se siente más ligero, sí. Exacto, tiene 40 grados, el otro 43, son solamente 3 grados de alcohol, pero vean la diferencia que se marca uno contra otro. Y en este caso, pues bueno, tenemos esa intensidad en boca, ¿no? Y al final nos deja un retrogusto muy agradable, ¿no? Estos sabores que se quedan al final, un poquito de notas medio ahumaditas, un poco, también esas notas medio especiadas en boca, pues hace que le dé más complejidad, ¿no? Un poco diferentes. Entonces, para este caso, tenemos estos vienen unos pretzels y vienen unas bolitas así como de chocolate, les repito, eso es más que chocolate. Bueno, vienen unas de chocolate, otras de peanut butter. No sé. Si gustan tomar unas, Vamos a tomar unas. pueden tomar unas y comen un poquito de eso y después tomen un traguito de su whisky y van a ver ese complemento tan rico que se hace, ¿no? Las notas de la cremosidad de la crema de cacahuate con el azúcar, un poquito de chocolate, se complementan muy bien, ¿no? Van a explotar mucho los sabores del whisky, no nos va a dejar ese sabor en el paladar otra cosa. muy sabroso. Y también, bueno, para aquellos que les guste un poquito más los sabores intensos, fuertes, también tenemos aquí, les hicimos llegar en su kit, vienen unos chocolatitos, son chocolates de cacao, 70%, ¿no? Es un chocolate oscuro, un chocolate bastante intenso. Muy intenso el sabor, entonces también ese, si lo quieren probar con este whisky, con el whisky anterior, pues va a ser mucho más intenso el sabor del chocolate, claro. Entonces va a apagar un poco las notas de sabor, pero para este whisky que ya tiene más estructura en boca, más complejidad, pues, si quieren acompañar. Vamos a probar. Si quieren acompañar con un pedacito de chocolate, lo pueden masticar, no traten en boca traten de disolver un poquito el chocolate, manténganlo en boca, vuélvanlo con una cremita y ya que esté como cremado el chocolate en boca, ahora sí den un traguito a su whisky y van a ver, ¿no? Hace una experiencia muy agradable. Y que, pues bueno, a veces, le repito, solemos mantener los whiskies como algo solito que va a ir por su parte y no... Pareciera que van solitos, ¿no? Pero, y en las rocas. Exacto. No, solemos ponerlos solitos en la roca, pero con algunos detallitos, algunas cositas que podamos ir acompañándolos, pues hace que resalte mucho más los sabores y se vuelve todavía mucho más agradable, la experiencia del whisky, ¿no? Nelly, ¿cómo va la experiencia? Bien, yo ya me había adelantado con los chocolates. Pero bueno, Me adelanté. pero la verdad, ya fue mucho. Sí, Pero muy rico. Súper interesante todo lo que nos estás contando. La verdad que yo, pues ni idea, ¿no? Uno va, pides en un restaurante o en tu propia casa, dices, bueno, un whisky de cuál, ya sabemos cuáles, que son los más comunes, pero esto me ha parecido súper interesante.
Súper interesante. Y creo que, no, así como bien lo comentan ustedes, ¿no? Hay, pues tenemos que ir conociendo y ir viendo nuestro entorno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y sí, seguramente hay muchas opciones que podemos ir encontrando, pero a fin de cuentas es conocerlas a fondo, ir buscando cuáles son lo que nos aporta, y sobre todo en este caso de los whiskies, qué es lo que nos aporta a nuestro gusto personal, que probablemente habrá quien diga, no, pues a mí me pareció mucho más sabroso el primer whisky, a mí me pareció mucho más sabroso el segundo, pero es algo que se va a ajustar a lo que tú necesitas o a lo que te gusta, ¿no? Y a fin de cuentas, pues eso es lo que va a hacer que sigas consumiendo pues ese tipo de whisky, o que sigas apoyándote en cierta tecnología o en ciertas herramientas para que puedas pues hacer y disfrutar lo que estás haciendo. No, y volvemos a hablar de perfección. Y cuando hablamos de perfección, explosión de sabores, o sea, algo maravillosamente perfecto, ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces, esperemos que ya todos también lo estén disfrutando. La verdad es que era parte de lo que queríamos compartir con ustedes. Y ahí ya nos irán contando un poquito cómo sintieron la experiencia, que va a ser interesante para nosotros. Pero creo que hemos aprendido hoy un montón de cosas. La verdad, a mí me gusta el whisky, pero no sabía tantas cosas como las que hoy tú nos platicaste. Sí, ¿no? Y la verdad es que creo que el whisky es una bebida muy rica, muy interesante. Y aparte, digo, otro dato curioso, que el whisky en realidad se vio durante mucho tiempo como nosotros vimos el tequila, ¿no? Que el tequila durante mucho tiempo, y sobre todo, digo, ya estoy diciendo mi edad, ¿verdad? Pero ya te estás ventilando por acá. Disculpen ustedes, pero pues digo, hace tiempo, pues el tequila era la bebida para los obreros, la clase trabajadora, ¿no? Es correcto. Bien, y eso, ¿cómo voy a tomar tequila? Y así, ¿no? El whisky en su momento fue exactamente lo mismo, era la bebida para los campesinos que estaban en Escocia, que Escocia pues era la zona atrasada de Inglaterra, ¿no? La zona pues donde estaba el glamour, ¿no? Los avances tecnológicos y eso, pues era el sur de Inglaterra, ¿no? Londres y Oxford, todas estas ciudades importantes, y el norte pues era la zona de los campesinos, y esa era la bebida de los campesinos, el whisky, y no fue en Europa a finales de 1800, principios de 1900, hubo una plaga muy importante de un bicho que se llama filoxera, o se llama filoxera, que atacaba todas las vides. Entonces lo que sucedió es que pues, casi terminó con toda la plantación de uva, y entonces ya no había ni coñac ni brandy, que eso era lo que se bebía en Inglaterra. Entonces ya no hay, y ahora, pues, ¿qué vamos a beber? Pues allá en el norte tienen su bebida, su whisky, pues vamos a probar whisky. Y así es como empiezan a probar el whisky y dicen, ah, Chihuahua, si tenemos algo maravilloso, ¿cómo no lo probamos, no? Así como lo teníamos tan acá, ¿no? Así como con el tequila, Claro. que de repente a alguien se le ocurrió y dijo, vamos a probar el tequila. Oye, si está bien bueno, ¿no? Porque lo dejamos así, y ahora podemos encontrar tequilas que son ultra premium, ¿no? Y precios exorbitantes. Y son súper valorados, ¿no? Y que es lo mismo que le sucedió al whisky, de ser una bebida que estaba perdida, olvidada, y esto, pues, lo único que lo hizo que se volviera ese referente fue el trabajo en las destilerías, ¿no? Esa atención al detalle, los cuidados, el tiempo, el tratar de hacer un producto de calidad que al final, pues, fuera agradable y que llenara esas necesidades que llegaron a existir. Pero bueno, y Douglas, pues ¿sí? Hablando justamente de estos temas, para ir redondeando un poco, quisiera perdón que los interrumpa, pero me gustaría también dejar espacio para responder algunas preguntas que estoy viendo nos están llegando vía el chat. Entonces, ¿les parecería bien si vamos a ellas? Vamos. Es interesante entender un poco qué inquietudes hay por allá. Claro. Bueno, les voy a leer la pregunta. La respondemos acá, Douglas, si entre ambos, si te parece bien. La primera que tenemos es, ¿cómo el área de recursos humanos puede optimizar y aprovechar los recursos de HXM para su empresa? Ok. Bueno, pues si quieres empezar tú, Nelly. Claro. Y tú me complementas, agregamos acá para hacer una charla bien enriquecedora. Sí, seguro. Que nada, creo que desde SAP es bien común que ustedes vean que, digamos, una empresa por la que pasa el 85% de transacciones a nivel global, tenemos procesos bien acotados. Y en términos de recursos humanos, realmente el portafolio completo de HXM, del que hoy es parte Sales Performance Management Commissions como tal, pues está enfocado precisamente a optimizar el end-to-end
de esa experiencia del colaborador. Entonces, este es, digamos, desde que empieza su reclutamiento, su onboarding, cómo estamos realmente haciendo capacitación para llegarlos a un nivel de productividad que, bueno, paréntesis aquí, que es bien relevante para nuestros vendedores, les toma hasta 10 meses poder llegar a un nivel de producción que, digamos, esté pagando solo su sueldo, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, hasta que realmente, si es un vendedor, pues llegar a su comisión y poder en todo ese trayecto, o el journey, como le llamamos, pero del empleado, pues lograr una experiencia que sea, primero, enriquecedora para ambas partes, y segunda, que tengas unas tasas muy altas de retención y, por supuesto, de satisfacción en el trabajo, ¿no? Entonces, Douglas, no sé si algo quieras complementar. Sí, ahí. no, yo redondearía con el tema del total compensation, ¿no? La idea es, a través de todos estos elementos que tú comentas, llegar a un esquema donde generemos la compensación por lo que hace sentido. Y ese es, digamos, como, en mi opinión, la cerecita en el pastel de todo el proceso que pueda tener una persona, y porque al final se convierte en lo que hemos venido platicando, un incentivo, ¿no? Entonces la gente se siente incentivada. Y bueno, se complementan perfectamente todos los procesos en el caso de recursos humanos, porque hay desde temas de evaluación de objetivos y demás, y que por el cumplimiento de objetivos te compensen, hasta esquemas ya complejos, que en este caso estaríamos hablando ya de cuestiones de comisiones o bonos relacionados a metas o cuestiones con un grado de complejidad un poco más alta, ¿no? Entonces, esa, digamos, sería yo la aportación que yo veo, hablando ya de un total compensation. Perfecto. Muy bien. Pasemos, si quieres, a acá otra pregunta que tenemos. Es, ¿qué tan difícil puede ser la transición de un proceso de comisiones 100% manual a una plataforma como SAP Commissions? Y creo que, bueno, Douglas, tú eres el mejor en ello, pero sí me gustaría compartirles que Adelante. en mi experiencia, realmente una vez que tenemos, primero nosotros en colaboración con nuestros socios de negocio, como lo es Tech 360, primero, así, punto cero es entender la complejidad y en dónde está parado la complejidad de nuestro cliente. A partir de ahí, pues evidentemente viene un proceso de parametrizar esa lógica y esa estrategia de negocio, y esto, pues bueno, ahí te dejo que tú me complementes en términos del tiempo y de, bueno, recursos y demás que puedas ahí ya tener de experiencia, Douglas. Sí, muchas gracias, Nelly. Pues un valor importante, y hablando de este tema de la perfección, la primera etapa hablábamos justamente pasar al tema de automatización, y bueno, pues retos tan importantes como tener una información precisa y limpia, una buena agua para como elemento. Entonces, es importante, digamos, tener esta definición previa y análisis, como tú bien decías, y pensar en un proyecto, nosotros le llamamos a través de rollouts, o sea, ir liberando cuestiones poco a poco, no esperarse a querer implementar todo de un jalón, sino ir haciendo estos cortes y tratar de pensar en el 80-20, ¿no? O sea, ¿dónde enfoco los esfuerzos para ir sacando primero estos grupos? Y eso me va a dar un beneficio importante para un grupo importante de personas, con un impacto importante también para la organización. Entonces, creo que tenemos que analizar todos esos elementos basados en lo que tú comentas y pensar en un tiempo en el cual vayamos generando estos logros sin tener que esperarnos a que pase mucho tiempo para poderlo hacer, ¿no? Y ahí puedo hablarte, en base a la experiencia que tengo, podría ser un proceso desde lo más rápido que lo hemos hecho es 4 meses hasta un año, pero con estos cortes que estoy comentando para no esperarse el año y tener resultados, ¿no? Claro, totalmente. Y yo creo que valdría la pena también comentar que es un proceso también de adopción, ¿no? Creo que cualquier cosa que podamos implementar en términos de tecnología, si no es adoptado, pues realmente, pues toda tu inversión está ahí nada más en el estante. Entonces, creo que fueron 2 preguntas muy importantes. Ya la última, me gustaría preguntarte a ti, Sergio, el tema de sommelier, ¿no? Que nos cuentes un poquito de los tiempos que te toma para llegar a esto, que también es súper importante, y Sí. creo que vale la pena también mencionar que realmente, bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo porque la estamos trayendo a casa, a la casa de todos los que nos acompañan. Agradecerles, por supuesto, también a Tech 360 el que hayamos podido participar, la invitación, y pues dejarte ahí el micrófono, Sergio, para que nos cuentes muy brevemente
qué significa ser un sommelier, tiempos. Cuéntanos un poquito de este trabajo, ¿no? Y esta labor. Híjole, qué pregunta tan difícil. Mira, si lo hablamos más en cuestión de formación, en México no tenemos una carrera como tal, ¿no? Entonces es con que estudies un diplomado que son pues, más o menos un año, ¿no? 180 horas. Con ese diplomado es que ya terminas y puedes ser un sommelier, ¿no? Ya te puedes denominar un sommelier. A diferencia de otros países, por ejemplo, en Chile, pues hay una carrera de sommelier total, Claro. 2 años hay que estudiar, en Estados Unidos también hay que estudiar. Entonces sí hay que especializarse mucho. Lamentablemente en México no tenemos todavía una estructura ante nuestras leyes que te avale como sommelier, entonces con un diplomado ya es más que suficiente. Pero bueno, pues más que eso creo que volvemos a la cuestión del tiempo, ¿no? Para poder ser un sommelier, pues es ir preparándote, ir siguiendo, probando, conociendo, aprendiendo. Yo siempre he pensado que ser sommelier es como ser un doctor, ¿no? Tienes que estar súper actualizado, Claro. ir leyendo lo último, conociendo, porque cada día hay, o sea, cada año hay cosas nuevas, ¿no? Este año, pues los whiskies van a ser diferentes, los vinos son diferentes, ¿no? Y pues vas a tener que estar actualizando, leyendo, haciendo certificaciones y buscar cada vez más, Claro. pues profesionalizarte mucho más para que, pues ahora sí, como bien decía, ¿no? Ir cubriendo todos esos detalles, esos factores externos Claro. y que puedas ir conociendo un poco más de cada una de las cosas, ¿no? Ser sommelier, pues es como ser un traductor de las bebidas, ¿no? Porque en realidad no solamente es del vino, es de todas las bebidas en general. Entonces, ser un traductor y entender el por qué un whisky sabe así, ¿no? Claro. Entonces, qué es lo que hay detrás, por qué se hace así, qué son los ingredientes, el tiempo, todo lo que conlleva. Y entonces lo estamos traduciendo para tal vez el consumidor en general, que pues dices, bueno, a mí me gusta, yo pruebo el whisky y está muy sabroso, pero hacer esa traducción de por qué esto está tan sabroso, ¿no? Y así, y eso es tanto con vinos, con whiskies, con tequilas, con destilados, café, té, con todas las bebidas, pues esa es nuestra labor, ¿no? Y tratar de acercarlo y hacerlo que cada vez sea pues más accesible y que tengamos pues ese gusto y ese conocimiento para adentrarnos más y conocer qué es lo que estamos consumiendo. Pues Excelente, Sergio. muy interesante. Gracias. Pues no sé si haya algún otro tema, ojalá ahí que también nos compartan un poco su experiencia. Además de las preguntas, nos interesa saber cómo se la pasaron. Esperamos que haya sido una tarde, una horita al final del día para relajarnos un poco. Y bueno, de mucho aprendizaje, como te decía, ¿no? La verdad estamos muy contentos. Gracias por acompañarnos. Nelly, gracias también por toda tu experiencia, por todo lo que nos aportaste. Creo que fue una charla muy interesante y un intercambio de ideas y de experiencias muy bonito, ¿no? Que es parte de tener este tipo de eventos. Gracias, muchas gracias. También nos acompañaron, nos dedicaron un poco de tiempo. Pues con esto cerramos, les agradecemos y nos estamos viendo pronto. Ojalá les haya gustado el evento. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos.